Dios te bendiga. Bienvenidos a esta hora. Hoy 3 de enero del 2025, así es que felicidades, feliz año nuevo. Continuamos con esta lección en este viernes, el primer viernes de este año 2025. En esta lección número 18, tomo 9, unidad 3, donde estamos tratando de 8 principales profecías mesiánicas. Y el título de esta clase es Jesús, José y Jonás. Pero solamente voy a estar hablando de Jesús y José. Voy a dejar el tema de Jonás para otra ocasión, o sea, quizás para una prédica que tenga en la iglesia del Calvario. Pero hoy vamos a estar tratando solamente de estos dos personajes, de Jesús y José. En esta clase específica, la verdad central dice que seguir el plan de Dios lo llevará a lugares inesperados, pero siempre resultará para bien. Bendiciones a todos los que ya se van conectando y entonces oremos. Padre Santo, Dios del cielo, te damos gracias por esta oportunidad y esta hora que tú nos concedes, Dios amado, de estar una vez más conectados por medio de oportunidad que tú nos concedes para poder continuar recibiendo el pan espiritual, es recibir la enseñanza, que la misma Padre Celestial produzca crecimiento a nuestras vidas espirituales, sigan fortaleciéndose, y que de igual manera, Señor, estas buenas nuevas de salvación llegue a los oídos y los corazones de aquellos que lo necesiten, Padre Santo, creyendo y confiando que la misma era el propósito de traerle salvación a sus vidas, restauración, reconciliación sobre todas las cosas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya les dije, la verdad central es seguir el plan de Dios. Nos lleva a nosotros a lugares inesperados. Pueden ocurrir cosas que nos puedan quizás hacer tambalear un poco en nuestra fe o nos ponga a nosotros un poquito estrésico porque las circunstancias pueden cambiar o no van el plan como uno se lo esperaba o imaginaba. Pero nosotros recordamos, como esta lección nos va a ayudar a nosotros a entender, que aquellos que creemos en Dios, confiamos en Dios, amamos a Dios y seguimos permaneciendo en Él, todas las cosas obran para bien. Romanos capítulo 8, el verso 28 es que yo escogí para que fuera entonces la base bíblica. La clase da una sugerencia, pero mejor escogí Romanos 8:28 como verso clave, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Iniciamos en esta primera parte hablando de la persona de Jesús. Es un tema que hemos estado tratando en estas últimas semanas y específicamente en este tiempo, en esta temporada de fiestas de Navidad, recordando el nacimiento de Jesús. Hemos hablado profecías donde Isaías habla de señales y cómo se fueron cumpliendo en la persona de María, cómo es que se vino cumpliendo diciendo dónde nació y cómo sería él, cuál sería su misión y su propósito. Hoy continuamos de la misma manera en esa misma línea de pensamiento porque vamos a regresar a Mateo capítulo 2. Y les voy a leer los primeros 12 versículos. Como les digo, es una conexión de lo que ya hemos tratado en estas pasadas semanas. Continuamos hablando con la persona de Jesús y cómo esta profecía de la cual habló también Malaquías capítulo 5 verso 2 la vemos cumplida aquí en Mateo capítulo 2. Comienzo entonces con Mateo 2, los versos del 1 al 12, que nos dice entonces: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos
diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente que el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Voy a aprovechar también a leerles Miqueas capítulo 5. You have 1 and 2 ready? El verso, Miqueas 5, 2 y 1. Es la profecía que habla Miqueas, donde dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han citado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, si se están fijando, por eso es bueno que también tengan sus Biblias. El expositor de estudiante no contiene los versos bíblicos o los versos que se recomiendan como base, pero es bueno también que lo veamos por escrito. Si no, obviamente nos gusta tenerlo en la pantalla para que también ustedes lo puedan ver en caso de que no tengan acceso a la escritura o estén ocupados en otras cosas y les pueden escuchar. Pero es bueno que cuando nosotros, mientras escuchamos, también vemos lo que estamos escuchando. Eso ayuda a nosotros a marcar mejor en nuestra memoria y poder entender bien todos estos versículos que hemos tratado de cuanto a la profecía y el cumplimiento. Vemos cómo se conectan en las descripciones que hay. Las profecías de Isaías que hablan de cómo será este gran Salvador, los nombres, los títulos que se le conceden o fueron ya dados por Dios, cómo describe su esencia, su ministerio, su propósito. Miqueas también habla acerca del lugar y cómo será. En Mateos encontramos también detalles de cómo es que el ambiente en la cual estaba rodeado el niño Jesús, el tiempo donde cuando nació Jesús y lo que se veía. La semana pasada yo les había mencionado cómo es que los evangelios, el sinopsis, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo es que ellos tratan o insertan o comienzan a hablar acerca del nacimiento de Jesús. Como estuvimos hablando, que Mateo se centra desde la perspectiva o desde el linaje de José en cuanto a la relación de José con el niño Jesús. Marcos lo ve como hablando de la historia de Jesús, presentando al Mesías cuando es presentado por Juan el Bautista, que también Isaías había mencionado de aquella voz que clamaba en el desierto.
Lucas habla desde la perspectiva o de la descendencia de María. Y Juan, donde estuvimos hablando la semana pasada, que Juan habla desde la perspectiva divina. Aquí regresando a Mateo, desde la perspectiva de José, estamos viendo el lugar donde nació Jesús, de dónde saldría. ¿Dónde saldría Jesús? En un lugar, en una aldea tan pequeña, tan humilde, tan desconocida. En el libro de Miqueas estamos viendo cómo este profeta, uno de los profetas menores, habla acerca de dos temas principales. Él habla acerca de la injusticia y de la corrupción que ocurría entre los líderes de Israel, de cómo el plan de restauración de Dios vendría a ser de largo plazo. De la misma manera en que todos los otros profetas hablaron y ministraron al pueblo de Israel cuando ellos se alejaban y venía la consecuencia, el castigo por su desobediencia o su rebelión o apartarse de su compromiso con Dios, llegaba el castigo o llegaba el enemigo, hasta que llegó el momento donde se le habló tanto Jeremías como Isaías y también Miqueas, entre otros, que hablaron de las consecuencias del que el pueblo caería, entraría en el exilio. Pero también junto con estas profecías venía palabra de aliento diciendo de que el pueblo sería restaurado, que siempre había un linaje, un remanente fiel, y cómo de entre ese remanente fiel saldría el Rey de Reyes, el prometido. Todos ellos, todos estos profetas, todas las escrituras en el Antiguo Testamento hablan acerca del propósito y el plan de Dios desde el principio, desde el inicio, y cómo se llevaría a cabo. El ministerio profético de Miqueas coincidió al mismo tiempo que ministraba Isaías y Jeremías. Y él estuvo llevando a cabo su ministerio en el reino del norte, que es el reino de Israel, donde habitaban o estaban las 10 tribus. En su profecía, él habló acerca de que vendrían, que ellos caerían, el reino caería, entrarían en el exilio, y así se cumplió por mano de Asiria. Así que Miqueas no tan solamente habló al pueblo de Israel, al reino del norte, pero también profetizó de la caída del reino del sur, donde habla que también Judá caería, pero en lugar de las manos de Asiria, caerían en las manos de Babilonia. Miqueas capítulo 4, verso 10, lo cual se cumple 100 años después. Él dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí será librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. En Miqueas 5:1, él habla acerca de la caída y de la profecía de la destrucción del reino del norte, pero también habla acerca del reino del sur. Miqueas 5:1 vuelve a retomar la profecía que había comenzado o ya dicho en capítulo 4, verso 6. Give me Malaquías 4:6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Es decir, Miqueas está diciendo que el pueblo eventualmente regresaría del exilio y la gloria de Jerusalén sería restaurada. Miqueas continúa su llamado de urgencia en este capítulo 5, el verso 1 y 2, que ya se los leí, hablando de la forma en que este gobierno iba a ser llevado hacia la paz. Este pueblo judío, a pesar de la profecía de que entrarían en el cautiverio, en el exilio, todo constantemente se le hacía un llamado y constantemente el pueblo fallaba, llegaba a un arrepentimiento, pero no duraba mucho y volvían y caían y desobedecían hasta que llegó
permanente este castigo del exilio. Pero como ya les mencioné, junto con el exilio llegó también la palabra de aliento, de profecía, de que volverían a ser rescatados y renovados, volverían a tener paz. Ahora, esta paz de la cual se habla y se profetiza no es una paz donde es simplemente la ausencia de los problemas o de que todo va bien. Está hablando de esta paz permanente, hablando de la persona de Jesucristo. No es la paz como el mundo lo ofrece, el mismo Jesús lo ha dicho. La paz que ofrece Él, la paz que Él representa, no es la paz como la del mundo. Mi paz yo os doy, no como el mundo la da, dijo Jesús. Y esta es la paz que se le hace la promesa al pueblo de Israel, que vendría de Él la paz. Una de las claras descripciones en el lugar del nacimiento de quien traería paz, de este próximo líder, un líder eterno, dice que nacería o saldría de Belén, un pueblo humilde, un lugar de nacimiento poco esperado de que saliera algo bueno. Si recuerdan en la unidad cuando estuvimos hablando acerca de las mujeres piadosas, una de esas mujeres de la cual estuvimos hablando fue Noemí y también María, de donde ellas procedían. Procediendo de una aldea humilde, pequeña, insignificante para muchas personas. Y aquí esta profecía habla claramente de este lugar pequeño, humilde. Está diciendo que saldría este gobernador poderoso. Hay que ver también, cuando estuvimos hablando de Noemí, les leímos en Ruth capítulo 4, verso 11, donde hace referencia al nombre antiguo que llevaba Belén. Y este nombre antiguo de Belén era Éfratas, donde describía las montañas y donde describía el área. También yo les mencioné en otras clases anteriores acerca de la diferencia del Belén de Zabulón y el Belén de Judá. En este Belén, donde nacería este gran gobernador, este rey de paz, que traería, volver a traer unidad a su pueblo, está haciendo énfasis Miqueas en su profecía. Además de Isaías, de los nombres y los títulos y el propósito de la razón por la cual Jesús vino al mundo, Miqueas hace más detalles acerca de dónde vendría, dónde nacería. Los líderes religiosos judíos, aunque realmente ellos estaban empapados y conocían todos los detalles del Mesías a quien ellos esperaban, y ellos conocían muy bien todas las profecías de lo que se esperaba, la descripción de dónde, cómo y el propósito, conocerían la vida de Jesús y el ministerio de él. Aún y con eso, aún los líderes conociendo las profecías, aún y aquellos líderes que vieron a Jesús con sus propios ojos, aún teniendo viendo con sus propios ojos el cumplimiento de estas profecías que ya se conocían, que ya ellos conocían muy bien, que ellos específicamente estaban esperando. Aún así, la mayoría de ellos, la mayoría del pueblo, no reconoció a Jesús cuando llegó. Aún así, con todas profecías y con todos estos detalles que tú y yo podemos ahora estudiar y mirar y estudiar el pasado, aún así, ellos no creyeron en Jesús cuando Él llegó. Ahora que vemos de dónde es que nace, de dónde saldría, aunque no tendría mucho significado para muchos, vamos a ver con más detalle esa actitud que tenían las personas o estos líderes por el lugar donde nació Jesús. En Mateo capítulo 2, como ya los leí, los versos del 1 al 12, nos dice a nosotros que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande. Y habla acerca de unos personajes que fueron a visitar, unos hombres sabios o magos, como algunas versiones así lo describen. Eran astrólogos que estudiaban las estrellas. Estos hombres sabios del oriente o magos probablemente
llegaron finalmente a hacer la visitación del niño Jesús. El tiempo que se tomó se calcula aproximadamente 2 años, el tiempo donde iniciaron su viaje, fueron al encuentro, fueron precisamente a, a Jerusalén, donde se presentaron al rey y le pidieron al rey Herodes específicamente que le dijera, les reportara a ellos dónde estaba el niño que había nacido, que ellos reconocían, unos paganos habían reconocido que un niño especial había nacido. Vemos en ese versículo 11 del capítulo 2 de Mateo. Y al entrar en la casa, ellos vieron al niño con su madre. Finalmente, ellos fueron y se presentaron a Herodes. Herodes buscó a sus líderes para buscar confirmación de lo que estos hombres sabios estaban diciendo. Buscaron en las escrituras o en sus notas, y allí encontraron que sí, ciertamente iba a nacer el Mesías, donde se hace la descripción dónde es que iba a nacer, y ahí después que entonces Herodes tiene la información, les presenta: va a nacer en Belén, ustedes vayan, y cuando vayan y lo encuentren me lo informan para atrás. Sabemos en la historia que Herodes no tenía ningún interés de ir a adorar, de honorar y aceptar a este niño especial. Estos hombres sabios, estos hombres magos, se dejaron guiar y llegaron al lugar donde la misma estrella que había iniciado el viaje con ellos, después de ellos haber hablado con el rey Herodes, ellos salen de la presencia de Herodes y la estrella vuelve nuevamente a salir para enseñarles a ellos el resto del camino. Ya tienen la información de dónde es Belén, tiene la confirmación de la estrella, donde los lleva ahora en este viaje que habían comenzado desde un tiempo atrás. Finalmente se coloca sobre esta casa, donde dice en ese verso 11 que ellos entonces entraron en esta casa y allí vieron al niño Jesús. La actitud de estos adoradores son los que nos ayudan a nosotros a marcar y a reconocer con humildad a lo que simboliza este nacimiento, este nuevo nacimiento, que es un nuevo comienzo donde entra la paz. Los magos, aunque habían recibido como parte del trato con el rey Herodes de que ellos fueran de regreso a darle exactamente la localidad de este niño Herodes, ellos recibieron una instrucción de no regresar por el mismo camino, por lo cual ellos regresaron a sus casas por diferentes caminos y el reporte nunca regresó a Herodes. Y por esta razón, al ver pasar tanto tiempo, aproximadamente desde el tiempo donde ellos salieron, los magos salieron de la presencia de Herodes, hasta el momento en que Herodes dice: ellos todavía no han regresado con un reporte para asegurarme mejor, es que él da esa orden de matar a los niños de 2 años para abajo, porque ese era el periodo de tiempo que se había tomado desde que ellos habían iniciado el viaje. Y él dice como que esto es mucho tiempo, entre 1 y medio y 2 es que se tomó este tiempo, y por eso es que, para estar seguro y cubrir todas las bases, él da la orden de matar a los niños menores de 2 años. Pero estos hombres del oriente, estos sabios del oriente, estos magos, viajaron de regreso a su casa y no le dieron el reportaje al rey Herodes. Esto es una muestra más de cómo Dios cuida de los suyos, de cómo es que cosas que pueden ocurrir en nuestra vida, que mientras nosotros creemos y confiamos en Dios, todas esas cosas trabajan para bien, para aquellos que aman y le creen a Jesús según sus propósitos. Dios tiene propósitos para todos nosotros. Puede levantarse, puede cualquier cosa ocurrir, puede cualquier otra cosa tratar de interponerse, pero cuando nosotros permanecemos
conectados con Dios, escuchando su voluntad, cumpliendo sus propósitos para nuestras vidas, cualquier otra cosa que parezca ser una desventaja, en las manos de Dios, el propósito de Dios siempre se cumple. La profecía claramente en Miqueas 5:2 dice claramente que él saldría en Belén Efrata, que como recuerden es el nombre antiguo que se le dio a esta aldea. Nacería en Belén, cumplido en Mateo capítulo 2 verso 6. Entonces, Herodes los envía, les ordena que regresen, pero ellos reciben orden del cielo, mejor no, regresen por otro camino. Dios protegiendo a su hijo, Dios haciendo avanzar con más rapidez su plan de redención, su plan de reconciliación, su plan para que su hijo amado nos conecte de nuevo con nuestro Creador. Así es que una vez que ya los reyes cumplen, salen de sus respectivas áreas, porque eran de diferentes áreas donde estos hombres sabios eran, se conectan en el camino, alcanzan su meta, llegan a la casa, encuentran al niño, adoran, dan lo mejor de ellos, lo mejor de lo que tienen, adoran, reconocen el propósito del nacimiento de este rey, de este niño rey. Ellos en su presentación están revelando el ministerio de Jesús mismo. En su regalo está una revelación de lo que es el plan de Dios. Ahora que ellos se van, el próximo paso del plan de Dios en su propósito de continuar protegiendo a su hijo amado, en su propósito de continuar avanzando con su plan, es que le da el sueño a José, donde le da la advertencia y le da la orden, le dice que es necesario de que José tomase a su esposa María con el niño Jesús y huyan a Egipto. Así es que José, María y Jesús permanecen en Egipto hasta la muerte de Herodes el Grande, quien procuraba con toda diligencia buscar la muerte de este niño, la cual la profecía estaba hablando. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor en Mateo 2:15, por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces estamos viendo de dónde procede la aldea humilde, de dónde procede María, donde dice que nacería Jesús en Belén Éfrata, en Belén de Judea. Habla acerca de Jesús se crea en Galilea. Aquí estamos viendo cómo en el verso 15 dice que salió o fue llamado de Egipto. Esto tiene otra importancia en cuanto al plan de Dios. Así que recordando, vamos desde atrás, recordando cuando Dios dio esta promesa a Abraham. De Abraham la historia sigue corriendo y llega entonces a Moisés. ¿De dónde salió Moisés? ¿De dónde sacó Moisés al pueblo que estaba como esclavo? De Egipto. Oseas es el otro profeta menor, la cual habla acerca y podemos ver mejor la explicación de lo que dice Mateo 2:15, cuando el profeta dice que el Señor sacaría o llamó de Egipto a su hijo. Veamos Oseas capítulo 11, verso 1. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hay unas palabras clave en estos versículos para nosotros poder ver cómo es que todo esto se conecta. Estoy tratando de hacer lo más simple y concisa para que veamos y entendamos mejor cómo se conecta esta profecía de Jesús con la vida de Jesús y José.
La huida a Egipto, como ya les mencioné, donde Moisés fue el líder escogido por Dios para darle liberación al pueblo que estuvo en esclavitud en Egipto. Se cumple esta profecía que habla claramente Oseas capítulo 11, verso 1. Y las palabras clave en este versículo en específico es la palabra muchacho, hijo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esta palabra, muchacho, hijo, es la forma que describe ese amor que siente Dios por su pueblo. Lo llama suyo, lo llama su hijo. Y de Egipto fue que sacó a su hijo, a su muchacho. Recuerden, el linaje del el linaje del Rey de Reyes desde el inicio viene saliendo desde que Dios solo hace ese pacto con Abraham. Se va cumpliendo ese linaje a través de toda esta línea y por eso vemos cómo es que está conectado de el hijo o muchacho, ese amor de padre a hijo que tiene Dios Padre con su hijo amado, lo vemos ya manifestado o descrito con esa relación de Dios con su pueblo. Oseas es otro, como ya les dije, otro de los profetas menores, y no son profetas menores porque tienen menos importancia. Es simplemente que su ministerio no fue tan largo no fue tan largo. Es en cuanto de tiempo. No es por cuestión de que eran mejores que otros. Eso de comparación de un ministerio más alto y más espléndido que otro no es. Es asunto del tiempo. Un ministerio más conservativo. Oseas, este otro de los profetas menores, es el que sirvió como última advertencia a Israel. Muchos profetas constantemente les hablaban y se los advertían. Aún antes de que se levantaran los profetas, bajo el liderazgo de Moisés, bajo el liderazgo de Josué, entonces el pueblo se dejaba llevar con lo que Dios ordenaba y el contacto que tenían con el tabernáculo. Una vez que Josué murió, pues no habían líderes como tal, sino que cada cual hacía como quería o pensaba que era correcto. Se levantan los profetas para ayudar a guiar al pueblo y a mantenerse enfocado en la misión que Dios había desde un principio otorgado al pueblo de Israel, que sería el representante de Dios en la tierra, donde a través de esta nación saldría el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos profetas muchos de ellos los mataron porque no le daba la palabra que el pueblo quería escuchar, la palabra que daban, la palabra de Dios, la palabra de corrección, la palabra de amor, no la aceptaron. Muchos de ellos fueron dados a muerte. Una vez que entraron en cautiverio, hubieron profetas que le daban palabras de aliento, diciéndole: ahora en este nuevo lugar donde estamos, aún en el exilio, aprendamos a vivir conforme, con adoración y reverencia a Dios, porque después de todo es nuestras propias acciones lo que nos trajeron a este lugar. Recordando que también traerían liberación más adelante, y los profetas hablándole: va a llegar la salvación, va a llegar el rescate, va a llegar paz. Oseas fue uno de estos últimos que se levantó para darle como última advertencia al pueblo de Israel, o sea, al pueblo del norte, que si no se arrepentían de su idolatría y la maldad, el juicio estaba en camino. Él fue el portavoz de aviso, diciéndole: si de aquí, si no se arrepienten, el juicio es definitivo. Aquí es donde podríamos insertar el ministerio de Jonás, pero te lo voy a dejar de asignación. Es el otro donde Dios utilizó, ya el mensaje no es con el pueblo de Israel, el ministerio de Jonás es tratando más bien con el pueblo gentil. Pero es para demostrar que el amor de Dios, la salvación, es para todos.
Es la salvación, está disponible para todo aquel que cree, este será salvo. Oseas, siendo una de esas últimas voces, diciéndole: si no se arrepienten, llegará el juicio de seguro. Aún así el pueblo no escuchó, el juicio llegó. Pero además de esa advertencia que le dio Oseas al pueblo y el llamado para arrepentimiento, Oseas también le dio unas palabras de afirmaciones muy claras acerca del amor de Dios. Y por eso vemos en ese versículo 11, verso 1, esa palabra de amor y esa relación que, a pesar de que hay un juicio que de seguro estaba cercano, de seguro llegaría, aún así él habla y refleja ese amor de Dios para con su pueblo. La referencia que encontramos en Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23, es el encuentro que tiene Moisés, donde le pregunta a Jehová qué va a responder, qué va a hacer, qué va a decir Moisés una vez frente a Faraón. Y Moisés recibe la respuesta. Jehová le dice a Moisés que le diga a Faraón en el verso 22, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Estamos viendo aquí cómo este último azote, esta última plaga fue determinada por el mismo comportamiento de Faraón. Dios era el que decía el próximo ataque o el próximo golpe, la próxima plaga que daba a los egipcios era un ataque directo a los dioses que adoraban. Era un ataque que daba directamente a los dioses de Egipto, a los dioses paganos. En este último golpe es Dios diciendo: en la forma en que tú has tratado a mi hijo, a mi primogénito, porque Israel viene siendo el hijo primogénito del Señor, en el sentido de que era su pueblo amado, su pueblo elegido para llevar su bendición al mundo entero, que es donde encontramos en Génesis capítulo 12, los versos del 1 al 3, cuando Jehová le habla a Abraham de ese pacto. I need to know, que me digas cuál es, porque no sé de qué me estás hablando. The last one. La hermana Sonia está preguntando. Saludos, Sonia, que ya está de vacaciones. Jonás, el mismo que se lo tragó el gran pez, ¿es ese mismo u otro? Sí, es el mismo. Es el mismo Jonás, que por cierto, no lo tengo aquí. Pero como ya les dije, había brincado de Jonás, pero Jonás también salió del mismo lugar de donde salió Jesús, en Galilea. Ok, haciendo un pari aquí, porque ya estoy por terminar. Anyways, haciendo un pari aquí. ¿Recuerdan cuando Jesús en su ministerio estaba haciendo milagros y regresó a casa, regresó a donde él nació, en Galilea? Y en Galilea él no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad. O sea, los de la casa, los del vecindario los conocían, sus mismos hermanos de Jesús no lo creían. Y Jesús dijo que en su casa, ¿cuál es esa frase? No creen en los propios suyos. Cuando se habló de dónde venía Jesús, se le dijo: ¿y tú crees que cuando se le fueron a presentar unos hermanos, 12 de los discípulos, a otro discípulo le fue a presentar de Jesús y se le dijo que de Galilea puede salir algo bueno? O sea, esa indiferencia de ese poblado pequeño y humilde
ya lo tenían tachado como si fueran insignificantes, como que de ahí nada sale. De aquí, qué cosa grande puede salir de ahí. Es como decirte a ti, nosotros los boricuas podemos mencionar cuántos artistas hay, cuántos de ellos son boricuas, y comienzan a mencionar, hay muchos boricuas, artistas, deportistas, huepa, porque dicen, de Puerto Rico sale la gente buena. No le estoy atacando y tirando a las demás nacionalidades, así es que no me manden insultos indirectas ni por el email ni por los comentarios. Este es simplemente un ejemplo para dejarles saber que muchas veces cuando escuchamos de un lugar en particular, ya podemos pensar, de ahí sale cosa buena. Si es Goya, tiene que ser bueno, es un refrán que hacen, de anuncio que se hace propaganda en Puerto Rico. Así que la misma actitud, pero en forma negativa, tenían con el pueblo de Galilea. Unas aldeas pequeñas, humildes, gente humilde, pobre, que nada bueno podría salir de ahí. Saben que algo que no se habla o no se reconoce es que también Jonás, el mismo Jonás, que fue uno de los profetas menores, que Dios lo levantó y le dio una orden de que fuera a Nínive a predicar a estos impíos, porque eran conocidos por lo malos que eran, por lo salvajes que eran en su comportamiento. Al Jonás no querer ir, no por miedo necesariamente de ellos, sino porque él conocía que el amor de Dios es un amor que perdona. Así es que, sin importar de dónde procedemos, el amor de Dios está siempre dispuesto para perdonarnos, rescatarnos, para darnos a nosotros también la salvación. Eso es otra muestra de cómo es que el amor de Dios es para con nosotros. La nación de Israel, el hijo, el primogénito, en esta relación que tiene Dios con su pueblo, con su nación, en la forma en que lo describe Oseas, lo vemos en esa misma conversación que tiene Moisés con Faraón, donde Jehová le dice, este es mi pueblo, este es mi hijo, tú no lo has querido dejar ir, ahora es tu hijo, es tu primogénito el que va a morir. Y ahí salió entonces, se declaró entonces esta última plaga, donde todos los primogénitos morirían. Así que en esta muestra de amor que tiene Dios para su pueblo, describiéndolo como hijo, como primogénito, es que lo vemos aquí cumplido en la forma en que habla Oseas, hablando de ese amor intenso que tiene Dios para con su pueblo Israel, porque de ese pueblo es que nacería el Salvador. Sé que Oseas 11 trae a la memoria el cuidado amoroso del Padre y el resalto de lo impactante que es el pecado y las consecuencias del pecado. Está llamando Oseas en su profecía al pueblo a llamarlo a que se arrepientan, que reconozcan su proceder. El castigo viene, pero el amor de Dios aún permanece. Un día se haría necesario una solución permanente a este problema de pecado. Y Jesús, vemos en él el cumplimiento y la solución. José tomó su lugar como padre terrenal protector de Jesús. Fue otra pieza clave. Cuando yo les hablé en esa unidad 2 de las mujeres piadosas, de cómo cada una de estas mujeres jugaron un papel, una pieza esencial en el cumplimiento en la llegada de esta solución permanente, de esta solución, el cumplimiento de la solución para este gran problema del mundo por causa del pecado. Aquí José, como Juan el Bautista, todas estas personas cumplieron con su propósito. Todas estas personas tuvieron sus dificultades. Toda persona tiene sus luchas, sus retos, mas sin embargo cuando permanecemos en los planes y en la voluntad de Dios, se cumple, todo obra para bien. Todas estas personas que hemos estudiado en esta unidad 2, en la que estamos estudiando en la unidad 3, de cómo es que cumplieron con sus propósitos. Jesús también las tuvo difícil. Él fue rechazado. Sabemos la historia de la forma, el trato que recibió antes de llegar a la cruz del Calvario, cómo fue rechazado, burlado. Ni siquiera su propia gente, su familia creían en él.
acusaciones, siempre buscando a Jesús para matarlo. José cumplió permaneciendo íntegro. En lugar de rechazar a María cuando se enteraron de ese embarazo milagroso, cómo la cubrió, la protegió, estuvo con ella, no la abandonó, estaba atento a la voz de Dios, esa ordenanza que recibió de huir, salir a Egipto. Y de ahí volver a salir una vez que el peligro terminó, una vez que Herodes el Grande muere, entonces sale. De ahí de Egipto llamó Dios a su hijo. Salió su hijo amado. Salió Jesús para traer la solución del problema del pecado. Jesús es el cumplimiento. Jesús es el que cumple todas estas profecías que se hablan del Antiguo Testamento. En Jesús encontramos la salvación. Jesús fue incomprendido, fue acusado falsamente, fue rechazado, fue torturado y finalmente crucificado. Pero Dios lo libró de los temores de la muerte. Hechos capítulo 2, verso 24. De todas las libró Jehová. Pero Dios lo libró de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Dios le dio la vida de nuevo. La muerte no pudo con Jesús. Gracias a ese sacrificio de Jesús, gracias al perdón de Jesús y la vida eterna que Él ofrece, la podemos obtener en Él. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Jesús como el cumplimiento de estas profecías, todo aquel que cree en Él será salvo, tendrá vida eterna. Gracias a ese sacrificio perfecto, aquel hijo primogénito que fue llamado, dónde nació, de dónde lo sacó, para qué vino, para ti y para mí. Y Él lo cumplió y estamos agradecidos. Nosotros también tenemos una parte en este plan de salvación. No se ha consumado, se cumplió porque ya Jesús culminó, hizo el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y no es que estamos diciendo tampoco que necesitamos que Jesús vuelva a nacer, que necesitamos otro Salvador. Simplemente estamos diciendo que tú y yo también tenemos en plan una parte en este plan de salvación. Y podemos ayudar que con nuestro testimonio, con la proclamación del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, de hablarle a otros de Jesús, de lo que es Jesús, su propósito, de que ama a la persona y quiere a la persona que regrese a Él, que sea salvo y que escape de la condenación eterna y pase una eternidad con Él. Podemos hacer que con nuestra fe y con nuestro testimonio otros salgan, nazcan y reciban esa salvación. Podemos hacer que con nuestro testimonio otros también lleguen a recibir este regalo de salvación. Nosotros no somos la salvación, pero podemos presentar al que sí salva. Estamos entendiendo la diferencia. No somos la salvación, no podemos salvar a nadie y no podemos hacer más nada para lograr la salvación, ni siquiera nosotras propias, pero sí podemos hablar y creer y permanecer en aquel que sí trae salvación, en el que sí está la salvación, en el que sí cumplió todas estas profecías que hemos hablado, que tanto Jeremías, Isaías, Miqueas, Oseas, Jonás, todos estos profetas hablaron y representan. Espero que hayas entendido, que hayas sido bendecido con esta palabra y alentado, dándole gracias a Dios por enviar a su Hijo amado, para que ocupe nuestro lugar y nos dé en retorno, de regreso, por gracia, porque no lo merecemos, pero por gracia, la salvación y el perdón. Padre Santo, gracias te doy por esta maravillosa hora que tú nos has concedido de conectarnos en esta hora. Padre de la gloria, que si hay alguien que todavía no tiene el regalo de la salvación en su vida, que tú, Señor, hables a su vida. Espíritu Santo, en la quietud de la noche, en el momento, Señor, en su circunstancia, en lo que esté viviendo o experimentando, pueda
verte, pueda reconocerte y pueda aceptarte. Gracias te doy por cada hermano, por cada amigo, Dios, en esta hora. Pedimos una bendición sobrenatural para cada uno de ellos y que en este nuevo año, Padre Celestial, que iniciamos, lo continuemos, Señor, con muchas ganas, con más pasión, Señor amado, y siendo más responsables, Señor Jesús, con el llamado y el cuidado que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, donde quiera que estés en esta hora. Nos vemos con el favor de Dios, Iglesia del Calvario, el domingo a las 12. A las 11 es la oración, porque continuamos también en este mes. Se ha llamado y se ha proclamado a que también sea un mes de oración y ayuno. Dios te bendiga. Otra vez, me voy for real, for real. Bye bye.